superficial, cambia también lo profundo. La posibilidad, los argentinos y argentinas, de tomarnos unos días, aquellos que puedan, en Semana Santa, de pasar tiempo en familia con mucho cuidado. Cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia. Se autoriza que la Municipalidad de Pinamar y otros municipios de la provincia de Buenos Aires podemos pasar a fase 5. Ahora lo que nos queda a nosotros como gobierno es poder acompañarlos en esta situación difícil. El mundo ha cambiado, la ciudad ha cambiado, nosotros hemos cambiado. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Todas estas medidas incluyen también la suspensión de clases. Las clases van durante 2 semanas y a partir del día lunes van a adquirir su modalidad virtual. Hoy, con la situación sanitaria que tenemos, nosotros estamos convencidos que hay que sostener la presencialidad en las escuelas. Dale, mi amor, te cambio que tenemos que ir al colegio. Pará. Las clases serán dadas en forma virtual. Ay, no te saco, nomás te suspenden las clases. Pará. Debemos garantizar la continuidad de las clases presenciales. Sí hay colegio. Pará. No deberán asistir a clases. Te suspenden las clases. Pará. Mañana hay clases presenciales. Sí hay colegio. De verde la primavera, cambia el pelaje. No me rompan los huevos. Porque está politizado el tema de salud también. Bueno, es que me parece que lo que estoy haciendo es pelotando en la cubierta del Titanic. Si tenemos un tema terrible, estamos discutiendo quién trae los calentitos. Nadie puede discutir que esto está lleno, la p*** madre, porque yo te llevo ahora a un sanatorio, te muestro la cama, te hago contar los pacientes y se terminó la discusión. No cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor. Y todo cambia en esta Argentina tan convulsionada, en este mundo completamente enloquecido, en cuestión de ¿cuánto? Nada, de días. Hoy estamos a 21. Hoy estamos a 21 y Semana Santa fue el primero. Estábamos viendo a Matías Lamens, al ministro de Turismo y Deportes, alentando justamente a que la gente pudiese viajar en Semana Santa, cifras que desde el ministerio niegan que se vean impactadas en este desastre que estamos viendo en el día de hoy. Discutible, por supuesto discutible, lo veíamos a Yesa invitando a viajar a Pinamar, como lo veíamos a Montenegro también, no en este clip que armaron, y les agradecemos a Willy Flynn y a Eddie Mundo que trabajaron y mucho en este Cambia, Todo Cambia, invitando también a Montenegro, ¿te acordás que lo hizo Totalmente. en este programa? A que la gente viajara cuidándose y con los mayores cuidados, pero que no iban a controlar ellos a Mar del Plata. Bueno, hoy estamos realmente manejando unas cifras que algunos podían intuir y se hablaba por debajo, pero que públicamente hace nada. En 20 días cambió la situación. En 20 días cambió la situación. Volvíamos a preguntarnos acá constantemente, ¿hacía falta viajar en Semana Santa cuando se sabía nosotros que no somos epidemiólogos, que no manejamos las cifras de la pandemia, que no manejamos las cifras de contagio? Escúchenlo por favor a Claudio Velocopit, se lo veía enojadísimo, que además de tener una de las prepagas más importantes, está al frente de la Asociación de las Clínicas Privadas, ¿no? Ese es de la medicina privada. De la medicina privada. Escuchen lo que decía el 5 de abril, alrededor de la fecha, el 5 de abril, alrededor de la fecha donde muchos decían, dale, vamos, porque van a cerrar todo. Como si van a cerrar todo, no se entendía. Como que van a cerrar todo porque acá se viene una muy complicada. Si no, van a cerrar todo y aprovechemos estos días que nos quedan para tomar un poco de sol, vamos a tomar un poco de aire. Lo decía Claudio Velocopit el 5 de abril, que conoce del tema. A ver, decía lo siguiente. Bueno, claramente el sistema está en un momento muy, muy difícil. El nivel de ocupación está muy alto. El empinamiento de la curva de los últimos 10 días es un empinamiento contundente. Y bueno, tenemos que estar preparados para una situación que se va a tornar muy compleja en los próximos días
si no logramos que la curva se aplane, ¿no? Bueno, nosotros estamos al 90, Juan. Para que te hagas una idea, pasamos el fin de semana largo con un promedio del 90% de ocupación en terapia, que para un fin de semana largo es un récord absoluto. En 30 años que yo tengo de actividad, un fin de semana largo como las ocupaciones no superaban nunca el 50%. Por lo tanto, esta situación de trabajar a pleno la estamos viviendo por estas horas. Es decir, yo por eso estoy cansándome de decir en cada lugar que tengo la posibilidad, ojo que el sistema está al límite. Al sistema privado en este momento no le sobra nada y nos corremos un poquito más y nos vamos fuera de pista, Y nos fuimos fuera de pista, lo decía el 5 de abril, estamos a 21 y terminó pasando. Claudio Velocopit, la gente del Ministerio de Salud, tanto de Nación como de provincia, como de ciudad, que adelantaban esto, por supuesto, digamos, no en los términos en los que lo hacía Velocopit, sabían que iba a terminar pasando. Hoy hay gente que está siendo intubada en habitaciones comunes y no en salas de terapia intensiva. ¿Qué pasó acá? ¿Quiénes se terminaron impusiendo? Los extremos. Se impusieron y se imponen los extremos tanto del lado de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires como de Alberto Fernández en el gobierno nacional. Eran los moderados, eran la expresión de la política más moderada, de la política más tranquila. No era la locura de Cristina Fernández de Kirchner, no era el desquicio de Mauricio Macri, tampoco eran los tibios, no era la ancha avenida del medio, digamos, pero estamos hablando de gente moderada, que podía conciliar, que podía convocar a otros para tener un intercambio. ¿Qué pasó? ¿Quién los empezó a tironear? ¿Hay alguien que está tironeando al presidente para ir a un lugar en el que claramente no se lo ve cómodo? Yo no puedo y no me voy, hoy tenía una discusión con una colega, no me voy a poner a opinar sobre cuestiones de patología psiquiátrica, porque no tengo la menor idea, me parece que sería una barbaridad, eso se lo dejo a otros que lo hacen sin saber. Pero evidentemente algo al presidente le pasa, lo que podemos ver nosotros es que se lo nota incómodo, no es el lugar en el que le gusta estar. ¿Y a Rodríguez Larreta? ¿Es este el lugar al que le gusta estar? Pocas veces se lo notó tan enojado, jugando muy finito con los límites de la ley, muy finito. Constitucionalistas que nadie podría tildar de kirchneristas, podríamos decir, o que están a favor de, no sé, del albertismo, diciendo que está jugando con el Estado de Derecho. ¿Hace falta llegar ahí? A este nivel de crispación donde la sociedad de los dos les está reclamando, por favor, un poco de cordura, ponerse de acuerdo, sentarse a conversar. ¿No lo quieren hacer? Yo no tengo la respuesta. Por ahí Javier Calvo la tiene. Digo, ¿sabés quién está tirando de un lado y de otro? Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta para que estén así. Sí, claramente a la presión de la pandemia hay una presión socioeconómica muy fuerte y creo que de alguna manera, como vos explicaste, ellos dos también hablan a un público cautivo que tienen en cada una de sus coaliciones. Cristina Fernández de Kirchner corre al presidente por izquierda y Mauricio Macri y Patricia Bullrich corren al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por derecha. Tampoco me gustaría simplificar este análisis de una manera en donde ambos se dejan llevar por lo que le dicen los halcones, los extremos. Solamente es todo más complejo. La Argentina, desde el punto de vista socioeconómico, está crujiendo, se está rompiendo. Aunque los números del Ministerio de Economía digan que estamos mejor, que hay reactivación, que se produce más, la caída del nivel de empleo, el aumento de la pobreza, el aumento, como nos contó en su momento el ministro de Desarrollo Social acá hace pocos días, Daniel Arroyo, de lo que hay que reforzar los planes para alimentar los comedores, la cantidad de gente que se está cayendo del mapa, que es uno de los problemas que en el fondo también están o explican algunas reticencias oficiales en torno a la educación y a las clases presenciales. Pero Javi, lo que me estás contando abona más, digamos, esta idea de que deberían sentarse a dialogar y la idea del consenso. Desde ya, como se sentaron a dialogar hace un año cuando empezó todo este despelote. Pero ahora, corrió mucha agua bajo el puente, ambos
Dos personas que transitaron políticamente juntos mucho más de lo que se cree, transitaron mucho, porque cuando Alberto Fernández fue defenestrado del kirchnerismo, el PRO en la ciudad cobijó al peronismo porteño que lideraba Alberto Fernández. No lo lideraba Cristina o la Cámpora. Lo intentaron, pero de ninguna manera fue así. Y el PRO, Mauricio Macri, pero sobre todo Horacio Rodríguez Larreta, cobijó a mucho de ese peronismo albertista. Con lo cual es raro y obedece a que pasó mucha agua bajo el puente y empezaron algunas inquinas, te diría hasta personales, entre ellos dos. De traiciones, de que esto a mí no me lo puede hacer, diciéndoselo uno al otro. Entonces, me parece que acá ambos tienen que tener un gesto de grandeza. Pero por supuesto, porque no nos hace bien, no le hace bien a la gente que nos está viendo, que no sabe. Nosotros lo tomamos un poco en broma en el clip que presentamos ayer, que hoy lo subimos, le sacamos la remera al nene para mandar a la escuela. Hoy otra vez no saben. Pero hay mucha locura en la sociedad, hay mucha angustia, no solo por mandar o no los chicos a la escuela, hay mucha angustia por los amigos y la familia que están internados, chicos. Por los hospitales que no pueden seguir metiendo gente, por las clínicas que no pueden tener gente. Dígame alguien del otro lado que no tiene a nadie internado o a nadie con COVID. Díganmelo. Porque lo que está pasando es que estamos llegando a un punto no solamente de saturación del sistema sanitario, estamos llegando a un punto de saturación de estabilidad psíquica. Pero poniéndolo en estos términos, y me parece que está bien y que Javier le está poniendo el dramatismo que amerita, digamos, no le tocaría una sola coma a lo que acaba de decir, ni cambiarle el tono a la manera en la que lo está expresando. Si este avión se estrella, nos estrellamos todos. Los que están viajando con Larreta, los que están viajando con Alberto Fernández, los que están viajando con nos estrellamos todos. No es que alguno se va a salvar. ¿Qué parte no se entiende de esta? ¿Qué parte es la que no entienden de que se tienen que sentar a dialogar? ¿Quién le está diciendo? Porque esa es mi pregunta. ¿Quién le está diciendo? ¿Quién está arengando? Alberto Fernández de un lado, vamos, va bien, así, dale. Hablale a los tuyos, hablale a los propios, ponete los pantalones, no hables con nadie, esperalo a Larreta con el decreto ya firmado, no tenés nada que hablar, vos da una orden y terminala porque esto es una crisis. ¿Y quién le está diciendo a Larreta? Domingo a la noche, agita todo, desconoce un fallo, aunque dicen que no lo desconocen y tienen toda su explicación que no nos vamos a meter en ese berenjenal, desconoce un fallo que finalmente es lo que está pasando y los chicos van al colegio. ¿Quién le está diciendo eso cuando ese no era el tono de ninguno de los dos? Están ganando los halcones, están ganando los extremos, porque evidentemente también, y hay una parte que sé que molesta, que es incómoda y que es antipática, pero que en el fondo debemos cada uno de nosotros hacernos responsables, porque también es lo que nos debe gustar. Totalmente. Y también es lo que en un punto requerimos, porque por un lado estamos pidiendo prudencia, mesura, siéntense a conversar. Pero por otro lado, evidentemente los números, cuando van a ver las encuestas, porque señores, señoras, no vivimos en Disneylandia, estos señores están gobernando, también mirando cómo les dan las encuestas, en su momento les daban muy bien cuando se sentaban los tres en la mesa, Fernández, Larreta y Kicillof, y evidentemente ahora con esta arenga de los halcones, como decías recién, también deben estar midiendo bien, olvidándose claramente de todos nosotros. Está del otro lado con nosotros, y se lo agradezco particularmente, Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y acá vuelvo a preguntar, cuando hoy nadie se hace responsable de Semana Santa. Los números de Semana Santa no impactaron, no tienen nada que ver con esta cifra que estamos alcanzando tristemente en el día de hoy. Kreplak grabó a los turistas que se iban de Buenos Aires a la costa. Eso es lo que digo, nombrábamos a gente que, no creo que tenga la bola de cristal, ni Kreplak, ni Velocopit, ni tantos con los que hablamos que advertían que esto se venía. Kreplak, para los que está muy bien, digamos, que se recuerde, mostraban quiénes estaban yendo a la costa, que era una barbaridad de gente que se movilizó durante ese fin de semana. Está del otro lado de la línea el viceministro. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Romina? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, primero no quiero, y me parece que no deberíamos dejar que nos dominen en estos momentos las emociones,
pero la verdad que no me queda otra que preguntarte. Lo veíamos a Velocopit, te escuchábamos a vos, ¿sabían que esto podía pasar si se liberaba el último viajecito que se iba a hacer de Semana Santa antes de que, como algunos comunicadores hacían cierto terrorismo, de que nos encierren, ¿no? Una forma que les encanta a muchos hablar, nos van a encerrar, y hacían este último viajecito? ¿Por qué no lo pudieron parar? Mira, yo no sé cuánto uno tiene que atribuirle a ese viajecito. A mí me parece que lo que se veía ese fin de semana se siguió viendo un par de días después, y esto es un poco la preocupación que tenemos. Estamos viendo un aumento de los casos, que es el quiebre de casos, de la curva de casos que se vio en todos los países del mundo antes de iniciar la etapa donde se satura y se sobrepasa el sistema de salud. Como nosotros ya sabíamos que estaba sucediendo eso, de hecho, un par de meses antes dijimos, cuando empiecen las clases, empiecen todas las actividades de marzo, tengamos cuidado, porque además las condiciones epidemiológicas nos llevan para esto. Cuando empieza marzo, advertimos sobre esto que está sucediendo, y cuando viene Semana Santa también dijimos, no es quizás el momento para tomarse tantos viajes, relajos. A partir de ahí hay una serie de cosas que nosotros venimos planteando continuamente, que yo lo planteo desde el punto de vista técnico, quiero decir, como sanitarista, lo explicamos, lo explica el gobernador continuamente, intentamos dialogar entre todos y llegar a un acuerdo, es una posición sanitaria. Y bueno, pero yo hoy necesito estamos entender en las esto consecuencias quizás. Sí, no, digo esto de Semana Santa para no hablar, digo, realmente el que conoce de los números y el impacto de los números sos vos, en el Ministerio del AMENS, que va a venir la AMENS acá, y lo vamos a tener sentado y se lo vamos a poder preguntar, pero dicen que de ninguna manera, porque ya pasaron 17 días y que estas cifras no reflejan el movimiento de cuántos fueron, 4 millones de personas, ¿no? Que habían viajado aproximadamente durante ese fin de semana. ¿Tuvo o no tuvo algún impacto? Y ahora tenemos en cuenta que se viene otro fin de semana puente. ¿Qué van a hacer? Mira, yo te voy a plantear una cosa que es quizás contraintuitiva, pero necesito que entendamos un poco para ver cómo es la cabeza de un sanitarista y un epidemiólogo pensando estas cosas. Es imposible analizar una epidemia como una suma de una serie de factores. Uno no puede decir cuánto influye un fin de semana de turismo, cuánto influye una medida particular como por ejemplo las clases, analizándola y extrayéndola del comportamiento social. Ese tipo de análisis que no tienen conocimiento por detrás, que no entienden la epidemiología, y esa es la razón por la cual fracasan ese tipo de predicciones. No se debe analizar así la situación epidemiológica, y de hecho, para hacerlo mucho más simple, lo que venimos diciendo hace mucho tiempo es la circulación. Cuando bajamos la circulación, bajan los contagios. Es la forma más simple de explicar un fenómeno tan complejo como es una epidemia. Si fuera simple, si uno pudiera atribuirle porcentaje de contagiosidad a cada una de las actividades, simplemente eliminaríamos aquellas más contagiosas y no habría pandemia. Pero el mundo está así hace más de un año. Pero vos mismo decís, es la circulación, y circuló mucha más gente de la que suele circular habitualmente en un fin de Semana Santa donde se viajó. Y también, digamos, ¿por qué si es la circulación no se apunta a medidas justamente para tratar de restringirla, evitando, por ejemplo, el cierre de los colegios? Nos preguntaba el otro día el director ejecutivo de la ORT y nos pedía que lo transmitiéramos a un funcionario del área. Aprovecho que estás acá. Decía, ¿por qué no se trabaja, si es la circulación, justamente en cómo los chicos pueden ir y venir al colegio en lugar de cerrarlo? Si saben que es ahí donde tienen que atacar, que es en la circulación. Claro, la circulación no es el transporte público, la circulación es personas que en vez de estar en su casa, salen de su casa y se encuentran con otras personas. Eso es circulación. Ir a la escuela es circulación. Y la circulación, ir a la escuela... Aunque vayas caminando. Importa, claro, por supuesto. Importa aproximadamente el 20% de las actividades de circulación que hay en el AMBA. Entonces, tiene que ver con todo intercambio de personas con otras personas que no pertenecen a su mismo grupo. Eso puede pasar en la cola de un kiosco, en la puerta de la escuela, dentro de la escuela, en el recreo, a la salida de eso. Todo movimiento que puede ser en la escuela, en un lugar laboral, en todos lados. Por supuesto, mientras más protocolos uno tenga, más distanciamiento, ventilación, etcétera, menos riesgo tiene, pero nunca anula el riesgo. Y por eso es que todas las personas que tienen patologías predisponentes están dispensadas de ir a trabajar presencialmente. No es que con protocolos no pasa, no van a trabajar, incluso el sistema educativo, el sistema sanitario. Y lo que nosotros decimos es, esta discusión sobre estas pequeñas minucias son discusiones que podemos tener en algún momento que puede venir después. Hoy lo que estamos discutiendo es el sistema de salud está llegando a su máximo,
absolutamente de capacidad asistencial y a partir de ahora la capacidad de dar respuesta a las personas que se enfermen de coronavirus o de cualquier otra cosa en Argentina corre serio riesgo de tener la calidad que habitualmente tiene. En la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, por supuesto. Eventualmente que te atiendan. Uno consigue, pero más tarde, consigue, pero con menos recursos, consigue, pero menos eficiente de lo que está sucediendo ahora, cuando estamos diciendo que una persona está con una prepaga en la ciudad de Buenos Aires y está 10 horas en una ambulancia hasta conseguir la efectiva internación en donde corresponde. Ese tratamiento es mucho más grave, es mucho de peor calidad, y eso se empieza a expresar en la tasa de letalidad. Entonces, nosotros ya, quiero decir, la discusión sobre esas cosas, de circulación, Semana Santa, clases, para mí es una discusión que ya ha sido perimida. La discusión que tenemos ahora es la cantidad de casos que tenemos en este momento es incompatible con la capacidad del sistema de salud de seguir atendiéndolos. Tenemos que empezar a ver cómo se reduce la circulación porque tenemos que bajar la cantidad de casos. Viceministro, ¿y no pensaron, para dar una discusión que no sea perimida, en volver a instalar lugares especiales para internación de personas con COVID, como en su momento el año pasado se hizo en provincia de Buenos Aires, en Tecnópolis, o en la Casa de los Niños, en la Ciudad de los Niños, ahí en las afueras de La Plata? Sí, de hecho tenemos varios, en la mayoría de los distritos del conurbano tenemos nuestros centros de internación extrahospitalaria. Es cierto que esos grandes complejos, en Argentina y en el mundo se habían pensado, pero finalmente no fueron tan utilizados los grandes complejos. En cambio de eso tenemos una estrategia que estamos haciendo nosotros, pero que también está haciendo muchas prepagas y obras sociales de lugares más parecidos a un hotel que tengan algunas condiciones asistenciales mínimas. Quiere decir que pueden tener por ahí asistencia de un equipo sanitario, algo de oxígeno, de alguna terapéutica, que son para pacientes leves o pacientes que ya han cursado la internación y necesitan unos días más de cuidado. Entonces son centros especiales, están preparando para eso. Nosotros estamos terminando de armar, para inaugurar esta semana en La Plata, en Moreno, también en Quilmes, y tenemos en Florencio Varela, bueno, varios. Y después hay unos cuantos como en Morón, que ya hizo el municipio, en Almirante Brown también. Hay muchos que estamos haciendo sobre eso. Sirve para sumarle capacidad asistencial a un sistema de salud que no solamente está saturado en sus terapias intensivas, sino que en todas sus líneas, en las guardias, en las emergencias, en las llamadas de la telemedicina, en la sala de clínicas generales, en todas las líneas del sistema de salud está expresando un sistema totalmente saturado. En la provincia, con algunas camas todavía que nos van a durar algunos días más, pero como escuchábamos hoy, discutimos con los dueños y los directores de las prepagas, no tienen más camas. La respuesta muy clara de uno de ellos fue no cuántas camas me sobran, sino cuántas camas me faltan, ¿no? La situación que estamos viviendo. Ahora, Nicolás, en estos lugares de los cuales vos estás hablando y con lo, digamos, lamentablemente con lo que tuvimos que aprender a lo largo de este año y poco, y sobre todo en esta segunda ola, muchos de los pacientes que entran y que se internan y que parece que están bien o que van para un seguimiento, de un momento para otro genera una situación que tienen que ser tratados en una terapia intensiva. Por lo que vos contás, estos lugares que están, que se están armando para tratar de expandir un poco la capacidad del sistema, no tienen terapias intensivas. O sea que vos tenés a alguien que te parece que está más o menos bien, pero ¿cuántos escuchamos? Digo, y también, como decía Javi, de gente conocida que parecía que estaba bien y a los 5 minutos tiene que ser internado en una terapia intensiva y está en un lugar donde no tiene ningún recurso para eso. No, por eso nosotros funcionamos como una red y la idea es tener las derivaciones. Hay una cosa muy interesante que se está haciendo en los hospitales en la provincia de Buenos Aires, pero que es una experiencia de todo el mundo, es que lo que antes conocíamos como terapia intensiva se ha expandido mucho más. Muchas otras áreas que eran áreas de clínica o áreas de internación de otras características empezaron a adquirir algunas de las capacidades de terapia intensiva, por ejemplo, tener un respirador o, por ejemplo, hacer diálisis. Es decir, en un hospital que teníamos 8 camas de terapia intensiva y tenemos 40 camas de terapia intensiva, pero la terapia intensiva en sí sigue siendo más o menos igual. Lo que sucede es que el resto del hospital se ha complejizado más. Entonces, nos faltan camas de niveles más leves de internación, más livianos. Esto es un sistema de cuidados progresivos. Entonces, los que tienen cuidados más leves se los puede llevar a otro lugar con cuidado médico, con monitoreo, y en caso de que se compliquen, por supuesto, derivarlos hacia un área con mayor complejidad. Esto es claramente la expresión de una sobredemanda en un sistema de salud que está haciendo todo lo posible para expandirse. Ya está saturado, ya se puede hablar de... Porque digo, hoy Bisotti dijo que estábamos en el peor momento
desde que empezó la pandemia el 3 de marzo del 2020. Primero, si coincidís con esto, y segundo, si el sistema, ya podemos hablar de un sistema de salud que está saturado. ¿O todavía falta lo peor? No, bueno, siempre puede estarse peor. En salud es una bandera. Uno sabe perfectamente que siempre se puede estar peor. Estamos en una situación de saturación, sin ninguna duda. No estamos en una situación de colapso, porque todavía el sistema da respuesta. La gente no se queda en sus casas o está en los pasillos. O todavía, y uno ve, recorre, porque a mí me toca hacer esto además, países de la región sudamericana, y la atención con oxígeno suele ser domiciliaria y con un médico a distancia, telemedicina. Eso todavía no es la situación que tenemos nosotros, pero si esto sigue así es lo que va a pasar, queremos decirlo con todas las letras. La cantidad de atención, la cantidad de demanda que tenemos en la provincia, 15.000 casos diarios o 14.000 casos diarios, es más cantidad de personas que se atienden, que se internan, de las que el sistema está en condiciones de atender, aún con la enorme expansión, aún habiendo crecido casi un 300%. Esta semana estamos incorporando 250 camas más de terapia intensiva. De alguna manera se satura, y esto pasó en todo el mundo, no es falta de esfuerzo. Quiero decir, triplicar la capacidad asistencial de lo que había en 200 años de historia de la provincia en un transcurso de un año es un esfuerzo enorme que tiene recursos humanos, que tiene muchas cosas detrás, que estamos todos trabajando. Pero la primera ola, digamos, a ver, si se puede decir, digamos, pero por lo menos el gran logro argentino en la primera ola había sido justamente que no colapsara ni se saturase el sistema de salud, cosa que no parece estar pasando en esta segunda ola. Había varias cosas distintas. Una de las primeras cosas que había era una restricción a la circulación generalizada bastante fuerte. Los transportes públicos eran solamente para personas esenciales, el resto no utilizaban transportes públicos, y esto tuvo un efecto que fue muy interesante, que el crecimiento en el AMBA, en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, se dio en los meses de agosto y septiembre. A finales de agosto empezó a caer, a principios de septiembre empieza a descender, y en finales de septiembre, principio de octubre, empieza a subir en el resto del país. Eso nos dio una cosa muy importante y muy buscada en las epidemias, es que no suceda todo al mismo tiempo. Entonces los equipos del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires pudieron ir a asistir a otras provincias para que no tuvieran colapso. Lo que estamos viendo ahora en la provincia de Buenos Aires, y ya está pasando en Santa Fe, que hoy anuncia también medidas más críticas, más estrictas de cierre, etcétera, es que estamos con mucha circulación, aumentando la cantidad de contagios en todos lados. En la provincia del interior no sucede lo mismo, y esto es mucho más grave. Entonces, y por eso es que nosotros decimos, hay que volver a la receta ganadora que tuvimos el año pasado, que es reducir la circulación. ¿De qué manera? De todas las maneras posibles. Discutir si cada una de las maneras es la mejor manera o la peor manera es lo de menos para mí. Lo importante es que bajemos la circulación para que bajen los casos. Viceministro, la semana que viene vence el periodo establecido por el DNU del presidente Fernández respecto a estas restricciones que están en vigor. Quiero preguntarle dos cosas sobre eso. Primero, ¿se van a sentar con Ciudad para coordinar el AMBA, la situación sanitaria que viene o las medidas a tomar en el AMBA, después de todos estos cortocircuitos que viene habiendo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué está viendo que puede llegar a pasar la semana que viene teniendo en cuenta esta curva que no se detiene? Bueno, la primera parte, por supuesto, nosotros, quiero decir, cuando nos sentamos hoy a trabajar con los dueños de las prepagas, estamos articulando con la Ciudad de Buenos Aires, y lo vamos a hacer con las autoridades políticas y lo haremos con todos los que sean necesarios, porque es indispensable. No existe entender la epidemia pensando que por cruzar una calle se cambia la situación epidemiológica. Por supuesto que lo vamos a hacer, todo lo que sea posible, y si no hay voluntad de diálogo, nosotros lo haremos igual con todos aquellos que tengan voluntad de diálogo, porque para nosotros es indispensable. Nos va la vida de nuestro pueblo en esto, así que lo vamos a hacer. Y respecto de cómo está la situación, mirá, uno empieza a ver algunos atisbos de una desaceleración, de una reducción de la velocidad de incremento de los casos. Nosotros, cuando pedimos con muchísima vehemencia un cierre, nosotros pedimos un cierre total, y esto fue lo que se negoció, digamos, pero pedimos un cierre total. Lo pedimos porque reclamaba la provincia de Buenos Aires un cierre total. Eso hay que recordarlo, sí. Sí, lo reclamamos nosotros y lo reclamaron todos los expertos del país, ¿no? Bueno, pero lo que nosotros veíamos era una proyección de casos que iba en una curva muy ascendente, un R de 1.5 o más, y que iba a generar 50.000 casos para la próxima semana. Lo que estamos viendo ahora es que esa tendencia a crecimiento, al menos aparentemente, se ha enlentecido o ha desvanecido.
Por supuesto que esto es insuficiente, porque yo insisto que hoy tenemos la cantidad de casos que corresponden a los diagnósticos de la semana pasada, pero si esto se sigue acumulando, el sistema de salud ya no lo puede atender. Digamos, hoy estamos en una cantidad de casos por habitantes que en cualquier país del mundo se encuentran todas las actividades cerradas, en todos los países del mundo, de la región sudamericana y de la región de Europa, en Israel, en la ciudad de Estados Unidos donde pasó esto, en todos lados sucedió lo mismo y se tomó estas medidas. Es decir, tenemos que bajar la cantidad de casos. Yo creo que las medidas que se tomaron hasta ahora son eficientes en reducir la aceleración. No sabemos si son suficientes. Nicolás Kreplach, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ellos insistiendo, digamos, con medidas más restrictivas para frenar esta circulación y claramente quedó más que claro que van a seguir insistiendo en un momento muy, pero muy difícil. Y insisto, no digo enojo, pero con Nicolás hemos hablado y mucho, y esto lo venía advirtiendo desde el mes de enero, después lo volvió a advertir en abril, lo escuchábamos, insisto, a Velocopit. ¿Qué pasó? Uno entiende que no puede prever, digamos, el aumento de este virus ni la mutación de las distintas variantes, pero realmente venían advirtiendo, señores, no se aflojen, no se relajen, esto no terminó. Y parece que, bueno, o no se quiso escuchar o no se dijo lo suficiente, o no se gritó lo suficientemente fuerte. Pero bueno, es la discusión que seguimos teniendo y que entiendo que van a seguir dando, como dice Calvo, de acá a cuando termine el DNU. Lo despedimos a Nicolás Kreplach, le mando un abrazo. Y mientras tanto, en un ratito vamos a ir al debate sobre presencialidad sí, presencialidad no. Esta vez no quienes tienen intereses políticos en el medio, que son justamente nuestros dirigentes, sino las mamás y los papás que mandan o no mandan a sus chicos al colegio. Javi. Mira, queremos contar un poco las novedades y el detrás de escena, Romy, de lo que está pasando con las vacunas en la Argentina. En las últimas horas hubo varias novedades. Obviamente la más importante es la fabricación argentina de la Sputnik a través del laboratorio Richmond. Mandaron una cantidad de pruebas, creo que fueron 21.000, al Instituto Gamaleya en Moscú, para que testeen si eso obedece a los estándares de calidad que tiene que tener la vacuna para poder ser inoculada. Esa es la novedad más importante de las últimas horas. Y la novedad de hoy es que, en acuerdo con el Instituto Gamaleya de Moscú, en vez de 20 millones, la Argentina va a recibir por contrato 30 millones. Hasta ahora solamente llegaron 5.300.000, pero ampliaron un 50%, merced a los oficios de Nicolini, la asesora presidencial encargada de todo este operativo. La Argentina consigue aumentar un 50% el compromiso de Rusia de dar la Sputnik. ¿Para cuándo, Javi? No. Tenemos objetivos, no plazos. Es así. Sí, con la vacuna y con tantas otras cosas, es alegrarme así. Y cuando me decís no tengo plazos, qué sé yo, con los números que nos estaba dando recién. Sin plazos, todavía no hay plazos. Después tenemos otras dos novedades que tienen que ver con en la siguiente slide, en el siguiente placa, filmina, me gustaría decir, placa, como el presidente, placa, ahí está. Bueno, tenemos el tema AstraZeneca, ¿no? La vacuna de Oxford. Las únicas que han venido han sido una versión de la India, que son las Covishield, que se han dado en la ciudad de Buenos Aires, muchas de ellas, porque las que se fabrican acá y van a México y van también a Estados Unidos para envasarlas, no están todavía. De hecho, el empresario argentino Hugo Sigman, que es el que empezó a fabricarlas acá para que se envasen en Estados Unidos y México, tuvo que salir a explicar un poco por qué están tan demoradas y que no es responsabilidad de él, y que él no tiene nada que ver con eso. Y el gobierno espera este fin de semana ir a buscar 1 millón de Sinopharm, que es la vacuna, una de las vacunas que se hacen en China, hasta ahora la que mejor funciona de todas las que se hacen en China, con lo cual también llegarían, según la expectativa del gobierno, 1 millón más de vacunas para seguir con este plan de vacunación, que no es ni el mejor del mundo, ni tampoco el peor de la galaxia. Igual no me gustó nada de eso que dijiste, ¿cómo es? ¿Objetivos, no plazos? Bien, y bueno, ¿qué querés que haga? No, yo sé, no voy a matar al mensajero, obviamente. Vamos al
debate que teníamos tantas ganas de tener, porque acá todos somos mamás, papás, muchos del otro lado también, y entiendo independientemente, la verdad que no sé cuál es la afiliación política de ninguno de los dos, desconozco si la tienen, si militan, tampoco me interesa. ¿Por qué? Porque entiendo que frente a todo lo que todos queremos preservar justamente como mamás y papás, ahora se suma Javier Calvo también, es la salud de nuestros chicos. Frente a esto hay dos posiciones. Están quienes se manifiestan en contra de la presencialidad, que no quieren que sus chicos vayan al colegio. Emilia López Celano, de Familias por la Salud Colectiva. Es tu caso. ¿Vos tenés hijos de, te puedo preguntar? 11 años. Un hijo de 11 años. Mellizos. Mellizos de 11 años. Y tengo grandes, ¿no? Pero bueno. ¿Escuela pública o privada? Escuela pública. Escuela pública. Y en el caso de Pablo, ¿cómo es el apellido? Houghton. Houghton. Pablo Houghton, padres organizados a favor de la presencialidad. En tu caso, Así es, 2 chicas, 2 nenas de 8 y de casi 5 años. ¿van a escuela? Escuela privada. Van a escuela privada. Sí. Les puedo preguntar, digo, yo soy mamá de... Lo de van es simbólico, ¿no? Lo de Van es, bueno, lo de Van es simbólico. En mi caso, tengo dos nenas de 10 y de 13 años y Van depende del día, digamos. Depende el día y depende cómo nos pongamos de acuerdo con el padre, porque no terminamos, digamos, tampoco, ¿no? Parecemos Fernández y Larreta, pero un poco más civilizados. Okay. ¿Me podés contar por qué no estás enviando hoy a tus chicos al colegio? Sí, no los estoy enviando y bueno, pertenezco a un colectivo de Familias por la Salud Colectiva. Nosotros desde el 17 de febrero, desde ya comienzos de febrero, cuando se empezó a hablar de este retorno así improvisado, sin planificación alguna, sin ningún cambio, como si todo siguiera igual, nos pusimos a, bueno, estábamos muy inquietantes y preocupados. Entonces, bueno, nos unimos buscando la manera de ver, no lo podíamos creer que ante la no vacunación de los docentes, ante la falta total de planificación, vuelvo a repetir, para nosotros los protocolos, para el que conoce el funcionamiento dentro de un colegio, por lo menos estatal, y yo creo que en los privados también, es imposible, es totalmente inviable, como pero estaban planteados. ¿No te alcanzó, digamos, claramente como respuesta a ese 17 de febrero y ahora cuando dicen que el nivel de contagiosidad en los colegios es bajísimo, digamos? ¿A vos no te alcanza eso como argumento para decir yo los mando? No, es que no es real. ¿Vos Además, no crees en eso? No, han fallecido docentes en el camino, hay niños internados en el Ricardo Gutiérrez. Hoy hay 4 chicos que están internados. 10 chicos internados, 2 en terapia intensiva. Sí, lo que pasa es que hay que ver si igual que el año pasado, ¿no? por COVID. Igual que el año pasado, sin el año pasado clases. también, por eso nosotros lo veníamos planteando, de que no había que ni siquiera retomar las clases presenciales, porque clases hubo siempre, además, venimos de un año en donde la Argentina es el casi único país en el mundo en donde no tuvo clases presenciales en todo el 2020. Bueno, es muy bueno esto que decís, porque pone un poco en contexto... Claro. La resistencia que hay hoy, ¿no? a las medidas. En tu caso, vos decidís, digamos, si las escuelas abren, vos querés mandarlos. Sí, por supuesto, porque es el mejor lugar para que mis hijas estén dentro de una escuela, que es un lugar seguro, donde funcionan los protocolos y donde aprenden, y donde la presencialidad no se puede reemplazar con la virtualidad, ¿no? Lástima que el 17 de febrero, cuando había pocos contagios, nos estaban pidiendo la presencialidad y aprovechar, porque todos sabíamos que el pico de contagios iba a pasar. Y eso ya lo atamos con lo que fue el año pasado. Yo lo escuchaba al viceministro Krepak decir que allá por agosto, septiembre, la circulación del virus había bajado considerablemente en el AMBA. Y nosotros, nuestra voz de padres organizados, digamos, no salimos ahora de un repollo. Estamos desde entonces peleando por la presencialidad de nuestros hijos. Cuando veíamos que las restricciones a la circulación se iban relajando o liberando y el derecho de nuestros hijos a la educación iba quedando relegado y postergado, ¿no? Porque recordemos y pongamos en contexto todo lo que pasó en el 2020, que se fue flexibilizando toda la cuarentena y la educación presencial quedó hasta lo último. Es más, no hubo educación presencial. Casualmente te escuchaba y escucho tu discurso muy alineado a lo que escuchamos de las autoridades provinciales con las cuales hemos tenido oportunidad de juntarnos y reclamar esto allá por septiembre. El discurso de ella. El discurso de ella, sí, Emilia. De Emilia, perdóname. Sí. De Emilia que
que decía... Ay, me perdí recién con el... ¿Qué decís? ¿Que está manifestando, digamos, lo mismo que las autoridades de la provincia de Buenos Aires? Sí, muy bien, defendiendo la virtualidad. Porque nos encontrábamos con esta... Era una conversación de ciegos y sordos con las autoridades provinciales. Hemos tenido la posibilidad de juntarnos con la subsecretaria de Educación, Claudia Brache, ya por diciembre recién, previendo todo esto que iba a pasar, porque nosotros, que no somos ni sanitaristas, ni epidemiólogos, yo tengo una inmobiliaria, nada que ver. Pero yo sabía que en abril se iba a venir un pico de contagios, porque tenemos el diario del lunes de lo que pasó en Europa, que no deja de ser un virus también estacional, ¿no? Y entonces, ¿qué íbamos a tener este caso? Entonces, nuestro planteo era decir, primero, volvamos ya, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y si es necesario enero, para recuperar el tiempo perdido, ¿no? Y hagamos un plan para el 2021, quizás pensemos que mayo, junio, julio, temporada de invierno, donde la gente también, el virus, que es estacional... Entonces, pero Pablo, vos entendés la locura, digo, y sobre todo para quienes nos están viendo, ¿no? Recién lo hablamos con Javier también. Por supuesto que todos los que estamos acá queremos a nuestros hijos como a nada en el mundo y lo único que queremos es preservarlos. Sin embargo, ella está diciendo que no vayan y vos decís, por favor, que vayan al colegio. Sí, no, discúlpame, nosotros estamos de acuerdo con la presencialidad porque para nosotros la educación es tan importante como la salud. Pero... Y seguramente coincidimos, Emilia, que la educación es eso. En eso creo que tenemos un punto de encuentro, coincidimos los dos, que la educación es lo más importante para tus hijos. Totalmente. Mi incidencia contigo es con respecto a la virtualidad y los efectos de la virtualidad en un país con 60% de chicos pobres. No, entonces, decime cómo, ¿de qué virtualidad hablamos? El problema de la virtualidad es el desfinanciamiento que hubo del Plan Sarmiento y que esto se ve en este momento, como pasa con la salud y los hospitales, la desfinanciación del gobierno, de Horacio Rodríguez Larreta concretamente, que hace que no entregó las netbooks que tiene 6.500 que el ministro Trota el año pasado le iba a entregar, para justamente cubrir... Ahora, mi pregunta es, por más netbook que tenga, si el chico no tiene wifi en la casa, o un adulto que esté atrás diciéndole, nene, conectate, porque no sé si vos con tus hijos de 11 años, Sí. Y después, a ver qué contenido le dan, porque honestamente, mis hijas van a una escuela bimodal, ¿no? Entonces la de 5 la de 5 años, ¿qué le podés pedir que aprenda por Zoom? No va a aprender matemática, la escuela va a otra cosa. Yo tengo una nieta de 6 años. Sos joven para tener nieta. Va a otra cosa, el chico no va a aprender matemática, el chico de jardín de infantes, el del primario. Me parece que la presencialidad pasa por otro canal. Quizás y eso también podríamos pensar en un esquema de restricciones quizás de secundario para arriba y primario para abajo, por una cuestión de necesidad. Pero entonces, mi hija tiene media hora a la mañana y media hora a la tarde. Entonces, ¿de qué presencialidad estamos hablando? ¿Qué le damos a nuestros chicos que venimos de un año sin educación? ¿No? En ese contexto, seguir pidiendo... No, discúlpame, educación hubo. Vuelvo a repetir, el esfuerzo de los docentes. No, yo no juzgo el esfuerzo de los docentes. Madres y padres fue increíble. Me saco el sombrero con los docentes, no con los gremios docentes, que tengo todas mis disidencias. No sé si vos perteneces a algún gremio. No. Porque estás muy alineado con el discurso de los gremios. O sea, no es una agresión, sino que... Yo soy una mamá y tengo un sentido común. Pero estamos acá lo que estamos haciendo es una mamá que invitamos, igual que te invitamos a vos para que puedan... Pero honestamente estás muy alineado con lo que escucho, sobre todo por las vacunas docentes, porque digo, ¿por qué vos estás pidiendo por las vacunas docentes? ¿Y cómo no voy a pedir por las vacunas docentes si los docentes son los que le dan clases a mis hijos, o a los tuyos también, y son los que van a tener contacto con ellos? O sea, porque esto es de transmisión, yo no sé qué parte no se entiende de lo que el virus, cómo se transmite. Papás y mamás podemos hablar, ya contamos que Larreta y Fernández no se pueden poner de acuerdo, pido disculpas, es un tema que realmente me toca las fibras más íntimas. Dale, quiero decir, porque ha sido un año muy duro. Y estamos todos con las emociones muy... Pero justamente, cuando vos pensás, yo por lo menos pienso sentido común nada más, cuando vos tenés una sociedad con el grado de contagiosidad que hay hoy en Capital Federal, que es terrible, peor que el año pasado. Sí, sin duda. Que evidentemente para mí tiene que ver, está ligado totalmente con lo que fue las restricciones del año pasado, que hicieron que nos fortalezcamos a nivel sanitario, que como no había tanta circulación, había menos contagios. Eso es una evidencia de la que tanto se habla. Entonces yo creo que hoy justamente se relajó todo el mundo empezó a salir. Yo pienso que realmente vos tenés los comercios que necesitan trabajar y que se necesitan ganar el mango, ¿no? Un montón de familias argentinas. Y bueno, ¿dónde podemos reducir?
Reduzcamos donde menos, digamos, puede impactar económicamente, que es una realidad también. Elegimos, entonces no sería salud o economía, sería educación o economía. La elección sería esa. Yo digo, no, mira, la educación está siempre por encima de todo, pero la educación, te vuelvo a repetir, se puede plantear en este tiempo que dure la pandemia a nivel virtual, porque también existe esa posibilidad. Y si no, pero vos justamente que vas a una escuela privada lo tenés más claro que yo. Volvemos al debate de... O sea, el acceso lo tenés. Volvemos al debate del acceso a la virtualidad, que pueden tener tus hijos, o que pueden tener las mías, de lo que puede tener el 60% de los chicos pobres. Al respecto, vos decías algo, y vos estás hablando de una elección, digamos. Vos hoy y yo entiendo que no hay margen. Lo que pasa es que la prioridad para mí es la salud. Y hoy no podemos estar discutiendo esto, para con mí, los números que hay Para hoy. mí es un equilibrio de todo, porque si es por la salud nos quedamos todos en casa, todos encerrados hasta que estén todos vacunados y recién ahí volvemos a la vida normal. Y mira, yo creo que el gobierno, estamos a un paso de eso. Bueno, yo diciendo, yo creo que... Yo creo que no quedan muchas opciones ya. Kreplak tiró un título, me parece que pasó, no sé si pasó por alto, pero me parece que es muy importante y tiene que ver con eso que estamos hablando con Emilia. Él dijo textual, discutir cuál es la mejor manera de bajar los casos es lo de menos para mí. Lo importante es que bajen. Bueno, es toda una declaración que hizo el viceministro. Dijo unanimidad, ¿no? Dijo a esta altura ya es unanimidad, Sí. vamos a ver cómo bajamos los casos. Sí, ya no discutimos. Déjame desarrollar este concepto porque me parece a mí trascendental, porque realmente en sus palabras y en su decisión el gobierno ha tenido que tomar una elección. ¿Qué costo político pagaba para cortar? ¿Que hay que cortar la circulación? Hay que cortar porque obviamente los casos, no somos necios nosotros, hay un pico de contagios, estamos en la segunda ola. Pero el gobierno tuvo que elegir qué medidas tomar o qué cosas restringir. Y la verdad que durante el día la medida más trascendental que ha tomado es la de restringir la circulación de los chicos. O sea, tuvo una elección el gobierno. Podría haber elegido otras cosas. Podría haber elegido, no sé, por ejemplo, hoy los clubes están ofreciendo colonias para los chicos. Por ejemplo, te digo. Perdón, ¿en dónde? Me llega por todos lados, no voy a andar denunciando acá en televisión a los clubes. Bueno, a nivel cerrado ya no se puede. Bueno, ok. Te aviso para que no, digamos, porque ya está restringido. Está bien. A partir de la semana pasada. Pero los chicos pueden ir a una plaza, a un parque, juntarse a festejar un cumpleaños y no pueden ir al colegio. No pueden ir al colegio. ¿Ok? Entonces, el gobierno tomó una decisión, decir, ¿qué restringió? No, restringió los colegios, no restringió los parques. No sé. ¿Vos pensás que con 2 horas, como dijo, perdón, ¿no? Sí, perdón, Romina, perdona la confianza, ¿no? Pero 2 horas por día de presencialidad en algunos casos, en otros casos 2 veces por semana, en otros casos una semana. Según como cada directora, porque encima se les echó el fardo a los directivos de los colegios. ¿Vos crees que de esa manera, con burbujas que caen, que se aíslan permanentemente, vos pensás que así la educación funciona? Sí, mejor que con la virtualidad. Porque vos pensás que la virtualidad es cero para un chico que no tiene computadora. Es cero. ¿Vos pensás que un chico que no tiene computadora? Y un chico que no tiene computadora es cero. Totalmente. Anda a la villa. ¿Qué educación le tiene ese chico en una obvio, villa? Pero digamos, por eso. Ese es el punto que después tenemos que, justamente, una vez que uno dice... No es el de después, es el primero, porque 60% de pobres tenemos, Pero hay Emilia. un problema, sí, totalmente, por eso digo. Vos no podés cortar otra cosa hoy. Vos primero no podés cortar el adulto que se tiene que ganar el mango. Por eso también te digo que no es tan fácil de decir el año pasado se cortó todo. Pero y se eligió no volver a la presencialidad. Sí, también el gobierno nacional te dio una ATP, un IFE, que hoy no lo puede hacer tan fácilmente, porque si no ya lo hubiese hecho. No, sin duda. Porque, digo, el jefe de gobierno no hizo nada mientras tanto. Lo único que hace es poner coincidimos que el año pasado, cosas que... coincidimos que estamos hablando también de esta situación, porque el año pasado agotó todos los recursos de restricciones el gobierno. O sea, con una cuarentena tan larga, no solo en la educación, en la economía, en todos lados. Fue, digamos que fue... hoy, mirando para atrás, fue desacertado. Y también pensar en el 20 de marzo, cerrar, como decía Gustavo Yáñez, que es un especialista en educación, con el cual hemos tenido varias reuniones, pensar en cerrar las escuelas de todo el país, desde un botón en Buenos Aires, Pero vos no tenés ningún temor que tus hijas se contagien en el colegio. No, porque los chicos no son vectores de contagio.
Bueno, si no, tenemos... estaríamos con 1.500 millones de chicos contagiados. En el Garrahan, ayer estuve con una... Yo no me voy a arriesgar a hablar de temas de salud que cuando no los conozco, pero yo te digo, estamos viendo, tenemos la placa, Pablo, pero está de 0 a 19, ¿no? Ayer le alquilé una vivienda a una señora, la garante era médica del Garrahan, y estuvimos charlando porque me interesa, porque charlo con toda la gente. Pero vos no es un tema que te preocupe, digamos, más allá de... No, en absoluto, en absoluto. Me ocupa de que las chicas se cuiden. A mí me preocupa muchísimo, porque no solo por los niños, sino porque son vectores de la enfermedad como cualquier enfermedad. Pero según quién, porque la SAP se manifestó al respecto diciendo que no, la Sociedad Argentina de Pediatría. Y después no sé. a eso quiero ir, porque también yo siento que el gobierno tomó esta medida muy livianamente. Vos le preguntabas al viceministro sobre Semana Santa y salió airosamente eludiendo la respuesta. Sabemos de este virus el ministro no, que el viceministro nunca quiso, digamos, habilitar Semana Santa. Está bien, bueno, como todo gobierno hay coaliciones y distintas opiniones, pero el gobierno decidió que sí. Y ya en ese entonces sabíamos que se venía el cierre de las escuelas. Era un run, era un secreto a voces. Entonces, el gobierno ahí, lo que decíamos recién de las elecciones, ¿no? El gobierno eligió priorizar quizás el turismo. Mi solidaridad con todos los hoteleros, la gente que vive de eso. O sea, el turismo y la educación, decís vos. Es una elección. La educación siempre está primero y lo que te puedo decir... En el discurso, en los hechos en Argentina, con la pandemia, no, pero obviamente, porque no existe educación sin salud. No, porque vos no te no podés educar si no tenés salud. Entonces, lo primero, obviamente, que es la salud, van acompañados. Primero la salud, después la educación será. Porque si uno se enferma, está en terapia intensiva, se genera toda una tragedia familiar, no podés estudiar nada. Obviamente, Emilia. Bueno, entonces de ahí esa es la única Emilia, realidad. Pablo, prometo volver a invitarlos. La verdad que tenemos ganas de seguir charlando con los dos. Quiero preguntarles cosas a los dos. Tenés ganas de... Prometemos. Agregar una cosita que es el fallo que tenemos. Porque ante la intranquilidad de todos estos días, la desprolijidad política... Cortito, por favor. Sí, tenemos un fallo que está en pie, que por un amparo que presentamos nosotros de la no obligatoriedad de la presencialidad en el contexto de pandemia, que sería un camino del medio, ¿no es cierto? Yo te paso un chivo cortito. Para que, perdón, por Emilia. favor, hoy por hoy las familias puedan, nos dictó el lunes un fallo para que no les dice pongan... que no se ponga la falta, que pueden, presentando una nota, garantizarse la responsabilidad social. Cuidémonos todos, usemos barbijo, mantengamos distancia, evitemos los encuentros innecesarios para bajar el pico de contagio y que funcione la economía, funcione la salud y funcione la educación, que es lo más importante. Acá tenemos, y vieron, papá, mamá, no nos ponemos de acuerdo qué hacer con los chicos. El colegio me parece que en parte tiene que ver con la pésima información que nos están dando. Serrachina, me está haciendo pésima información que nos está llegando de todos lados. Insisto, la prioridad son los chicos para todos los que estamos acá y seguramente para los que están del otro lado también. Y sin embargo, una mamá que se niega a mandarlos y un papá que está pidiendo, por favor, que puedan estar presentes para tomar sus clases. Nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la noche acá en A24.